Tema número 8. Introducción al eneagrama. ¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas de la manera que las haces? ¿Por qué eres tan diferente de los demás? ¿Por qué no te entiendes a ti misma? ¿Por qué no comprendes la manera en la que piensas, sientes y actúas? ¿Por qué siempre te comparas con otros? ¿Por qué quieres ser diferente y más parecida a otras personas? Hay una explicación para esas preguntas e incluso posibles respuestas. Todo parte del hecho de que Dios nos ha creado a todas con capacidades diferentes, con diferentes dones y talentos que debemos sacar a relucir, pulir y aprender a utilizar para el propósito que Dios nos asignó. Esto es más fácil decirlo que practicarlo. Para realmente entenderlo, ayuda a ir a la raíz de quiénes somos, al fondo de nuestra personalidad y encontrar nuestra esencia. Esto nos traerá mucha luz y respuestas a todas esas preguntas que están relacionadas con nuestra personalidad, nuestra experiencia de vida y con nuestro actuar. Existen muchos estudios de personalidad que determinan y miden tu comportamiento a través de una simple prueba, dándote luz al respecto. Entre todos estos hay un estudio poderoso que sobresale y se distingue de los demás porque no se basa puramente en el comportamiento, sino que va más allá y mide tu motivación interna. Es decir, la razón por la que tú actúas de la manera en que lo haces. Este estudio de personalidad se llama eneagrama. Es un estudio muy popular en estos días, aunque es un estudio muy antiguo y acertado para descubrirnos a nosotros mismos. Viene a ser una poderosa herramienta para poder entendernos mejor, aceptarnos de la manera que Dios nos hizo y también para poder entender a los demás. En la vida necesitamos armarnos de todas las herramientas que Dios nos provea para poder enfrentar todos los retos y desafíos. Quiero aclarar lo que el eneagrama no es. No es la Biblia. Esto no quiere decir que esté en oposición con la misma, pero no es la Biblia. Tampoco es el zodiaco, aunque sí utiliza un diagrama que veremos más adelante. Ahora, vamos al mandamiento más importante. En Mateo 22, 36, 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lee este pasaje de nuevo, porque en este mandamiento se resume toda la ley de Dios. No hay mandamiento más grande que este. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cumplir este mandamiento? Amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás está todo relacionado. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a otros. Pero resulta que amarnos a nosotros mismos o a otros no resulta fácil a veces, especialmente cuando no podemos entendernos o ver las cosas de la misma manera. Las relaciones forman una parte vital de nuestras vidas, incluso puede ser aquello que más atesoramos, así como uno de los aspectos más frustrantes de nuestra existencia. Ya sea en las relaciones íntimas, de familia o en las relaciones de trabajo, la calidad de nuestras relaciones produce un enorme impacto en nosotros, en nuestra autoestima y en nuestros trabajos y profesiones. Sin embargo, continuamente encontramos que el comportamiento de otros nos confunde, aunque los conozcamos íntimamente desde hace muchos años. Frecuentemente, cuando no entendemos algo de otros, deriva en grandes fuentes de problemas y conflictos en nuestras relaciones. Claramente, entre mejor nos conozcamos a nosotras mismas y a las personas, nuestras relaciones serán más armoniosas y satisfactorias. Aquí el eneagrama viene a ser una excelente herramienta que nos ayuda enormemente para entendernos a nosotras mismas y a nuestras relaciones con los demás. Incluso en el ambiente laboral se ha vuelto popular porque es una herramienta que nos ayuda para lidiar con conflictos interpersonales y para ubicar a las personas en los puestos de acuerdo con su número o bien para formar equipos de trabajo balanceados de acuerdo con los dones y talentos de cada uno. Es un estudio de personalidad diferente realmente. ¿Y en qué se diferencia el eneagrama de otros estudios de personalidad? Quizás hayas tomado en tu trabajo un estudio de personalidad
llenando un formulario o haciendo una prueba. Esto es algo de lo más común, pero estas pruebas solo miden tu comportamiento y no tu motivación. El eneagrama determina tu motivación interna y esto no puede ser medido en un examen que nos dé una respuesta fácil y rápida al contestar unas cuantas preguntas. El eneagrama mide tu motivación interna que solamente tú conoces, por lo que eres el único que puedes autoidentificarse con uno de los 9 números o tipos de personalidad que existen. Esto significa que los demás no pueden hacer esto por ti, pues no pueden saber cuál es tu motivación interna para hacer lo que haces o para reaccionar de la manera que lo haces. Cada número o tipo tiene una motivación interna y un pecado, o que llamaremos pasión o obstáculo, con el que lucha y se ve muy diferente para cada número. Entonces, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama es un fascinante sistema de 9 tipos básicos de personalidad que nos da luz a los aspectos psicológicos de nuestra personalidad, así como a los deseos espirituales profundos de nuestra alma. Cada tipo incluye características propias de fortaleza, vulnerabilidades y percepciones del mundo. El eneagrama puede ayudarnos a darnos cuenta de quiénes somos, de nuestros grandes potenciales, así como dar sentido a la confusión que nos trae el comportamiento de otros. Esto significa que existen 9 maneras de experimentar el mundo. 9, no solo una, la nuestra como hemos creído todo este tiempo. Así que el eneagrama ayuda a exponer nuestro ser falso versus nuestro ser verdadero. ¿Y cuál es nuestro ser verdadero? Es la manera en la que fuimos hechos. Y nuestro ser falso es la máscara que escogemos utilizar para cubrir nuestro ser verdadero. Esto lo hacemos porque al crecer vamos reconociendo nuestros defectos y debilidades, nuestros pecados, y nos ponemos una máscara para tratar de esconder quiénes somos. El eneagrama puede ayudarnos con esto, para ver la máscara que estamos usando y ayudarnos a reconocer nuestro ser verdadero, nuestros dones y talentos y convertirnos en esa persona que Dios quiere que seamos. Así que nos puede ayudar a redirigirnos para operar en nuestras vidas sin una máscara. Requiere de autoobservación. Requiere de una observación propia para descubrir tu motivación interna. Una vez que descubras esta motivación, descubrirás cuál es tu tipo o tu número. También cuál es el pecado o tu pasión con el que luchas, pues cada número lucha con un pecado. Si te cuesta identificar tu número, debes ir despacio, analizando y estudiando cada número hasta que encuentres el tuyo. Al encontrar tu motivación, encontrarás tu número. No te enfoques en las alas, las tríadas u otras características que veremos, sino que solo enfócate en la motivación y ahí descubrirás tu número. Cuando lo hagas, entonces puedes trabajar en observar tu comportamiento y ese es el inicio de la transformación. El diagrama. El eneagrama tiene un diagrama redondo que se ve complejo, pero solo requiere estudio y explicación. Algo fascinante del eneagrama es que no es un sistema rígido y contempla la naturaleza variable de cada personalidad, puesto que trata con personas. Las personas no somos robots, nuestro comportamiento no es igual todo el tiempo y hay muchos factores que lo afectan dentro de cada número o tipo. Por eso veremos estos factores que afectan nuestra personalidad o comportamiento. Dentro del eneagrama vemos posturas. Hay un grupo de números que son los números agresivos que se mueven en contra de las personas y son los números 8, 3 y 7. Los números retirados o que se alejan o se retraen de las personas son los números 9, 4 y 5. Y los números dependientes que se mueven con las personas son los 1, 2 y 6. También hay tríadas del enojo. Hay números que están impulsados por el enojo y responden de manera instintiva. Son francos y honestos. Son los 8, 9 y 1. Y los que se mueven por el corazón o sentimientos que son impulsados por el corazón o los sentimientos y por ello asimilan la vida así. Son los 2, 3 y 4. Y los que están en la cabeza que son impulsados por el temor y asimilan el número a través de su mente y necesitan planificar antes de actuar son los 5, 6 y 7. Hay movimiento también. En el diagrama vemos flechas que indican movimiento cuando nos vamos a estrés o a crecimiento en diferentes números. El estrés indica con una flecha que te llevará a un número y adopta sus cualidades negativas cuando estás en estrés. Y entonces eso nos ayuda a reconocer
a qué número acudes cuando estás estresado o qué características tomas cuando estás estresado. Te ayudará a entender lo que está ocurriendo para tomar mejores decisiones. También a otro número vas cuando estás en seguridad y el diagrama te indica con una flecha a qué número que vas cuando estás en crecimiento o seguridad. Y entonces ahí tomas cualidades positivas cuando te sientes seguro y extraes esas buenas características y recursos y energías de ese número. Esto compone el movimiento del eneagrama y una vez comprendas cómo fluye, se convierte en una herramienta muy valiosa para tomar decisiones sabias en tu vida y podrás reconocer cuándo estás progresando o retrocediendo. ¿Por qué nos ayuda el eneagrama? El eneagrama, como dije, no es la Biblia y no es la respuesta de todo y no te va a arreglar ni a ti ni a otros y no es un culto religioso. Pero sí es una gran herramienta cristiana que, utilizando la psicología, ayuda a las personas a desarrollar el autoconocimiento que necesitan para entender quiénes son y por qué ven y experimentan el mundo de la manera en que lo hacen. Te ayuda a aceptarte y a amarte como eres. Hay libertad en descubrir quién eres y en aceptarte de la manera en la que Dios te hizo para que pueda haber una verdadera transformación dentro de ti. Te permite encontrar tu llamado, dones y talentos de una mejor manera y además ver con más claridad el propósito de Dios para ti. No puedes cambiar quién eres, solo puedes luchar por ser la mejor versión de ti mismo, de la manera en la que Dios te hizo y ser una versión saludable dentro de tu número. Nos ayuda a fluir en relaciones más saludables con nosotros y con los demás y que nos traen entendimiento, comprensión y compasión, que son clave para poder amar a nuestro prójimo como todos estamos llamados a hacerlo. En el próximo tema entraremos a estudiar y profundizar en cada una de las características de los 9 números.